Y además, fundamentalmente dos cosas. Se habla de documentos que habrían partido de los represores hacia diputados y diputadas. Una diputada dijo en concreto que Guglielminetti le dio a ese grupo de diputados y diputadas algo manuscrito, que era una suerte de boceto de proyecto para flexibilizar las condiciones de detención y que eso le llegaría a manos de Karina Milei. También que de Campo de Mayo salieron documentos en ese sentido, no se conocen detalles por ahora, pero sobre todo hay una pregunta que el Servicio Penitenciario Federal no logra responder y tiene que ver con los pormenores de cómo se orquestó la visita de estos diputados y diputadas de La Libertad Avanza a los genocidas de la última dictadura, y cuando respondieron desde el Servicio Penitenciario no respondieron lo que había preguntado un juez, en concreto Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal número 5, que hizo una denuncia penal y la remitió para que le investigue la justicia de Lomas de Zamora. Está Félix, como les decía. Félix, soy Pablo Caruso en Que Vuelvan las Ideas, con Luis Paginiger, con Néstor Restivo y Gaby Raiche. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Pablo y todos los compañeros y compañeras? Gracias por atendernos, Félix. A ver, vos entendemos que Pablo Yonto hizo una querella, como querellante hizo distintos pedidos respecto de toda esta situación y que vos respaldás esos pedidos, pero ¿cuál es tu rol en esta causa en particular? Bueno, yo estoy a cargo de todos los distintos tramos de la causa ESMA. La causa ESMA es una constelación de causas. Ya se juzgaron las islas más grandes de ese archipiélago, ¿no? Las causas más grandes fueron juzgadas, la llamada causa 1270, el segundo tramo y el tercer tramo llamado ESMA unificada, que duró años, y después ya estamos por la causa ESMA 7, estamos terminando un juicio contra un acusado que fue jefe de Estado Mayor, que fue jefe de inteligencia del Estado Mayor del gobierno de Néstor Kirchner, para que entendamos cómo se mantuvo oculto. Mi rol es ser el fiscal de juicio. Intervengo también en la ejecución de la pena, en el control de la ejecución de la pena. Ese es el rol de los fiscales en el juicio frente a un juez que funciona como un juez de ejecución de pena. En este caso es el doctor Obligado. También estoy a cargo de la unidad de primer cuerpo del Ejército en el área de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Entonces alcanza también algunos de estos temas vinculados con Guglielminetti. Muy brevemente, muy sintéticamente te describo el panorama. Sí. En el caso ESMA, Pablo Yonto, el doctor, hace un pedido, lo encuadra sobre el derecho de visitas y el incumplimiento de algunos requisitos del derecho de visita. Yo acompaño su presentación, pero lo encuadro desde las exigencias que deben cumplirse para que un funcionario público de cualquiera de los poderes visite una cárcel. Tanto uno como los otros parecen no haber estado satisfechos. Le pedimos al doctor Obligado que haga una investigación interna, administrativa, para tener los antecedentes. Todo lo que sabemos es el trabajo que ha hecho la prensa. El doctor Obligado se opone en la defensa, dice que no tiene facultades para hacer esa pesquisa. Por supuesto, yo creo que sí. Y Obligado hace la denuncia, toma nuestra posición de que aquí podrían haberse cometido dos delitos, que son o el incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del jefe del Servicio Penitenciario Federal, que permitió esa visita sin que se justifiquen los motivos, según las palabras de los propios diputados, que dicen que fueron acarreados ahí y que no saben a quién iban a ver, o que efectivamente... Estamos hablando de Fernando Martínez, ese que el diputado Benit dice que era muy colaborador, digamos, ¿no? Sí, claro, el jefe de la unidad. Sí. Y por de ahí para arriba, pero por lo menos seguro el jefe de la unidad. Y también la posibilidad de que los diputados y diputadas que arguyen estas razones de cierta candidez, por las que fueron arrastrados, pongo dos comillas muy grandes, a esa visita, nos estén mintiendo. Esto que se trate de una falsedad ideológica en las manifestaciones que hayan impuesto en cualquier documento público, temas que deben esclarecerse con la investigación. Esto es el caso del doctor Obligado. Sí. El doctor Grunberg, yo no intervengo en ese caso, es el caso de Orletti, donde un colega es el encargado de ese juicio. Voy a tratar de hacerme de esas respuestas porque son más ricas. El doctor Grunberg del Tribunal Oral Federal 1 sí hizo lugar o tomó la iniciativa, no sé si a pedido a la Fiscalía, pero lo cierto es que está reuniendo los antecedentes, que de esto se trata, ¿no? Pero los antecedentes de documentos
documentales de todo el trámite de ingreso para ver qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo, quién miente y si alguien incumplió la normativa. Claro. Y hoy, a primera hora, acabo de pedir al Tribunal 6, donde nosotros tenemos condenado a Guglielminetti en un juicio, lo mismo. Vamos a ver qué hacen. Son 3 tribunales. En este caso, no tengo noticias de que en ningún otro lugar del país haya, o de los restos de los tribunales del capital, hayan habido iniciativas parecidas. Es cierto que estos han sido los connotados represores que han recibido la visita, ¿no? ¿Cuáles son los posibles delitos que se pueden cometer en esta situación que nos narra Félix? Hay un delito marco para cualquier acción deliberada de violación de la ley para el funcionario público, que es el incumplimiento de los deberes del funcionario público o el abuso de autoridad cuando es el exceso, digamos, ¿no? La realización de una conducta que está prohibida por la ley, no autorizada, y por defecto es el incumplimiento, es aquel que no controla, que no hace deliberadamente, por supuesto. ¿Esto le cabería a las autoridades del servicio penitenciario? A los funcionarios del Estado, a los funcionarios del servicio penitenciario, del Poder Ejecutivo, que dependen ahora del Ministerio de Seguridad. Del traspaso del servicio penitenciario de justicia a seguridad. La contracara es los diputados que están declarando, y hay que ver que dejaron asentado en los documentos destinados a aprobar la razón de la visita, la posibilidad de que un documento tenga un contenido declarado que sea falso. Esto se llama documento ideológicamente falso. Pero bueno, eso hay que hacer una investigación para saberlo, porque... Concretamente estamos hablando de la lista de personas que fueron... La lista de las razones, porque la ley de ejecución penal exige que un funcionario no es que se da una vuelta y toca el timbre y entra a la cárcel, tiene que justificar los motivos por los cuales va a una cárcel, digamos, no es una razón, inclusive es una razón valiosa que un diputado vaya a la cárcel, para conocer el estado de la cárcel, la situación de los detenidos, en fin, eso sería el trabajo bien hecho cuando se va a legislar sobre estos asuntos. Imaginemos ahora, si quiere legislar de la baja de la imputabilidad, sería fantástico que los diputados conozcan un instituto de menores antes de meterse con este asunto. Claro. Bueno, claro. Obviamente aquí las intenciones declaradas y evidentes son otras, pero el tema es que parece que nos están mintiendo a todos, entonces hay que poner un poquito blanco sobre negro, acudir a la buena burocracia, que es así donde se documentan las razones por las cuales los funcionarios realizan sus conductas, y ver si esto es simplemente una mentira porque los descubrieron y quieren sacarse de la carga moral, ética de ir a merendar con el represor de su propio prontuario, o si es otro asunto, ¿no? Claro. Todo lo demás son información que circula, información pública grave y a la que estamos atentos, pero bueno, primero tenemos que juntar la información. Félix, estamos charlando con Félix Kraus, fiscal federal de la Unidad de Crímenes contra la Humanidad, y además, como nos contaba, fiscal que en las causas en las que interviene, en las distintas personas que han sido condenadas, en la observación del cumplimiento de la pena. Lo estoy diciendo de una manera bastante rápida. En función de lo que se dijo públicamente, hay 2 situaciones que me llaman la atención. Una que se repitió bastante y que entiendo que además aparecieron algunos elementos, algunos registros, es si se puede, una visita de esas características, llevar teléfonos celulares. ¿Eso está permitido? En general, yo desconozco las minucias sobre esto. En general, uno no puede ingresar a una unidad con elementos de comunicación o con elementos que puedan ofrecerle al detenido. Ni aunque seas un diputado o una diputada. Sí, bueno, es probable que se haya relajado los controles. Yo en eso sería cuidadoso antes de tener una conclusión definitiva. Bien. Digo, una vez franqueado el ingreso por medios lícitos, por medios legítimos, es razonable que un diputado o una diputada quiera documentar lo que ve, si va a controlar las condiciones de la cárcel, por ejemplo. Bueno, pero digamos, yo no hago foco en eso. Hago foco en que ni siquiera hago foco en la intención, que por supuesto no comparto, que por supuesto repudio, digamos, de la afinidad de estos legisladores con semejantes criminales, e inclusive con la idea inviable,
técnica y jurídicamente inviable de alivianar su situación. Pero digo, bueno, hay gente que piensa así en Argentina, también hay diputados que piensan de este modo. Esta además es la postura del gobierno. Sí, digo, claro. No, me parece que no, está a la vista de todos. Ahora, el punto es que no nos mientan, ¿no? Que no le mientan a los jueces, que no nos mientan a los fiscales que controlamos la ejecución de la pena. Es una actitud muy audaz y muy degradada institucionalmente. Es una actitud muy audaz, decís vos, la de falsear un documento público, por ejemplo. Lo de mentirnos en la cara, digo, ¿no? Porque francamente estos excusas nos están tomando por idiotas, ¿no? Es decir, mire, yo no sé quién es Santiago, que nací en el 93. Caramba, alguien que tiene una tecnicatura por lo menos, que es periodista, digo, que presupone curiosidad e información. No sé, nos están tomando por imbéciles, ¿no? Entonces, nuestra tarea es controlar de que las personas que están presas, que es medio un eufemismo decir que están presas, ¿no? Porque las condiciones de privilegio, a mí me da una gracia amarga cuando escucho que se violan los derechos humanos de los criminales de la dictadura que están detenidos. ¿Por qué? Con canchas de tenis, espacios verdes, senderos para caminatas, habitaciones de hotelería, digamos, que probablemente un trabajador no pueda pagarse, digamos. Así que es todo lo contrario. Hoy escuchaba al ministro de Justicia que decía que era una salvajada que personas de 80 años estuvieran desde presas. La salvajada es las condiciones de privilegio en las que están presas. Y si están presos a los 80 años es porque cometieron crímenes horribles y porque tardamos medio siglo en juzgarlos, en poder vencer las barreras de impunidad, porque su poder llegó tanto, como te acabo de contar, hasta poder filtrarse en las entretelas de las propias instituciones, que claramente los ampararon, las instituciones armadas, y en un gobierno democrático que inclusive tenía una política pro juzgamiento, como fue el gobierno del doctor Kirchner, llegó a ser nombrado jefe de inteligencia en la gestión del almirante Godoy como jefe del Estado Mayor de la Armada. Así que esto es gravísimo, es para tomárselo muy en serio. Espero que además los jueces estén a la misma altura que están como cuando juzgan, porque la verdad es que la performance de los tribunales, que no luce habitualmente, en estos crímenes mejora claramente su promedio, ¿no? Y Félix, ahí tengo para hacerte una pregunta. Hay todo un clima de época, digamos, ¿no? En la que una enorme cantidad de líneas se han cruzado o situaciones que aparecían como inverosímiles, de repente ahora lo son. ¿Crees que este clima de época en la que, bueno, corre por mi cuenta, tenemos una dupla ejecutiva que de mínima es negacionista, yo me animaría a decir que hay reivindicación del terrorismo de Estado en algunos casos, ¿crees que ese clima de época incida en la performance de los jueces que vos mencionás, que en estos casos ha sido bastante ejemplar o por lo menos estuvo a la altura de la circunstancia? Yo coincido con vos, esto no es ni relativismo ni negacionismo, hay una vindicación clara, ¿no? Me parece que es un gobierno que está en las antípodas de los gobiernos que promueven las políticas de memoria, verdad y justicia, es un gobierno que promueve impunidad y vindicación de la dictadura. Esto me parece que está dicho, está claro. Yo lo dije por escrito en algún dictamen, lo estoy contando públicamente, y en algún alegato recientemente. Por otro lado, los climas de época son los climas. El clima, si prendes el calefactor, el clima hace calor, digamos. Si lo apagás, no hace calor. El clima es el clima que se impone. Y acá desde el poder es mucho más fácil imponer un clima, pero el clima de época, ¿cuándo empezó? Empezó cuando en la agenda del gobierno apareció este tema, pero no ganó las elecciones por este tema, por eso, por otras razones. Por supuesto, pero mi pregunta es si crees que puede influenciar en el trabajo de los jueces en este caso. Ahí va, por eso creo que los jueces hasta este momento, hoy a la mañana, la verdad que son absolutamente indiferentes a esta retórica pro dictadura, digámoslo, sin eufemismos. Vamos a ver cuánto dura esto, vamos a ver si esto sigue siendo un límite, ¿no? Porque bueno, los jueces tienen acá y en todo el mundo, una cierta tendencia a la derecha, digo, en Iberoamérica ni hablar, diría que esa es una ideología mayoritaria por encima de las relaciones en el resto de la sociedad, porque bueno, responden a cierta expresión
extracción social y no representan equitativamente a la diversidad social. Pero bueno, esto es un límite, ¿no? También pasó en Chile, digamos, de conservadoras que de pronto dijeron el pinochetismo y los crímenes es un límite. Aquí también hemos visto personas que en otros asuntos han tenido posiciones de derecha recalcitrante y un desempeño muy cuestionable, pero que aquí con con estos crímenes extremos de degradación de la condición humana a tanto no han llegado, ¿no? Otros sí, otros sí. Todavía quedan algunos, pocos en el Poder Judicial que son claramente afines con la dictadura. Otros fueron depurados por el propio proceso de juzgamiento que fue expurgando a aquellos que no toleraban participar de estos juicios. Félix, te hago dos últimas, no te quiero sacar mucho más tiempo. Un episodio tenía que ver con lo de los celulares, otro, yo pude conversar con un integrante del grupo de diputados y diputadas, pero no al aire, fuera del aire, que me decía que en el momento en que le pidieron el documento, dijo cualquier documento y nombre mandó fruta. Cuando el servicio penitenciario le pidió su documento y su nombre, le mandó fruta, bueno, porque estaba con cierta preocupación de lo que podía generar esa visita. Acá estamos hablando, sí, de falseamiento de un documento público. Estos son el tipo de irregularidades que vos estás observando, que estás buscando. Claro, si se diera así, si fuera así, ¿no? Eso que vos me acabas de describir es lo que el tipo penal menciona con la frase: hacer insertar. Dice, es una de las modalidades, insertar o hacer insertar, es decir, que otro agarre la lapicera, una información pública en un documento destinado a probar determinada cosa. Un registro, un libro de ingreso que está destinado a probar quién ingresó y quién egresó, a qué hora, qué documento tiene. Bueno, y si esto se comprobara, ¿qué sanciones corresponden? No, son delitos estos, son delitos. Son delitos por parte del diputado y son delitos por parte de la gente que no pidió el documento. Yo quiero decírtelo con toda franqueza, por mucho menos que estos diputados dejaron de ser diputados, ¿no? ¿Te recordás al diputado Luque, vos? Sí, claro. Cuando ensayó una defensa de su hijo, condenado por el asesinato de María Soledad Morales, fue desaforado de inmediato. Y Luque ni siquiera podía ser perseguido por encubrimiento, porque era el padre de la persona acusada. No solo tenía derecho, aunque no nos guste, a hacer expresiones públicas en defensa de su hijo, sino que si lo hubiera escondido tampoco era perseguible. Pero bueno, ahí había, me parece... Sí, hace poco un diputado por una escena íntima que se transmitió vía Zoom, evidentemente fuera de su voluntad, también fue expulsado. No estoy comparando situaciones, pero... No sé si renunció voluntariamente. Bueno, no importa, pero le invitaron a irse, digamos, ¿no? Claro. No, pero ahí tenemos dos ejemplos. Uno, primero la sensación de que la vara ética política en aquellos años, en los años de Luque, estaba mucho más alta, ¿no? Estaba mucho más alta, quiero decir, en el sentido de que uno se le exigía mucho más de integridad, de transparencia a los diputados. Yo qué sé yo, qué querés que te diga, viste, en esa cámara estuvo Lorenzo Pepe, estuvo Chacho Jarablaski, para variarse en un rincón, diría el tango, ¿no? Cuando uno ve. Y la otra cuestión es este muchacho pobre que no sabía manejar muy bien la cámara y que tuvo un momento de romanticismo con su señora. Existe la exhibición obscena culposa, no es un delito. Y es un gran despliegue de hipocresía, ¿no? Ensañarse con este tipo torpe que en plena pandemia bueno, no se da cuenta cómo apagar la cámara, y a la par a hacerse los giles frente a esta gente que va a confraternizar con las PIS. Se trae un proyecto y todo parece indicar que forma parte de un plan de impunidad máximo, cuando lo escuché ya a los funcionarios de primera línea, porque antes podría decir, bueno, era una patrulla perdida fascista. Ay, ¿cómo no? O no perdida, pero bueno, un grupo fascista en el medio de un ascenso fascista en el mundo. Bueno, en la Argentina tenemos los nuestros. Bueno, no, parece ser que es un asunto bastante más importante, ¿no? Entonces, tal vez por eso. Pero bueno, preguntémonos qué pasa con algunos diputados que hace años atrás tenían el copyright de los derechos humanos y de los juicios, y ahora guardan un silencio atronador, ¿no? Félix, gracias por estas explicaciones y los detalles de la escena. Un gran abrazo. Otro, Pablo.
Pablo y todos y todas por ahí. Un abrazo grande. Félix Kraus, fiscal federal, está a cargo de la Unidad de Crímenes contra la Humanidad y además es fiscal que también trabaja, digamos, en la supervisión de la ejecución de las penas en los juzgados donde hay o se han condenado, digamos, a represores por delitos de lesa humanidad. Bueno, veremos, ¿no? A mí me dejó un poco más claro la charla con Félix respecto de qué estamos hablando, qué posibles delitos y cuáles serían las situaciones. Tanto para los diputados como para los funcionarios del sistema penitenciario, ¿no? Así es que depende de Patricia Bullrich. Así es. Y que cuando le preguntaba al servicio penitenciario detalles, respondió prácticamente lo que quiso, omitiendo una enorme cantidad de respuestas en ese sentido. Bueno, veremos cómo sigue el tema. 5:38.